Bienvenidos a la segunda temporada de Encontrando tu Norte, el espacio donde puedes conocer más sobre voluntariados, empleo, emprendimiento, becas y más. En esta ocasión damos inicio a la entrevista de empleo juvenil con la temática específica de beneficios que debes tener en tu primer empleo, o de los beneficios laborales regulados ante la ley boliviana. Hola Luis, un gusto tenerte aquí. Hola Mariana, el gusto es mío. Agradecer en principio la invitación a poder brindar esta entrevista, por demás interesante, para poder compartir criterios en un sector que creo que actualmente está muy desprotegido desde la perspectiva laboral y que tiene que tomar un empoderamiento y un conocimiento de cómo proyectarse en el ámbito laboral, por lo menos desde un principio. Así que yo gustoso de estar acá y presto a las dudas que ustedes tengan al respecto. Muchas gracias Luis. Sí, hay algunos aspectos que los jóvenes nos interesaría conocer, ya que formalmente como enseñanza muchas veces no se dan. Por ejemplo, antes de tomar un empleo y firmar un contrato, ¿qué se debería fijar el joven de la empresa contratora? No tenemos que partir de no ser tan exquisitos, pero tampoco dejarnos abusar, ¿no es cierto? Cuando digo no ser tan exquisitos, es comprender que Bolivia no es un país con una fuente de empleo amplia, y por lo tanto es evidente que la escasez de empleo no permite, digamos, que podamos ser tan exquisitos en ese análisis. Sin embargo, creo que básicamente para poder proyectar una relación medianamente estable, los jóvenes primero tienen que fijarse en la constitución de la empresa, ¿no es cierto? Es bueno ver si la empresa tiene un registro obligatorio de empleador, que es el que se efectúa ante el Ministerio de Trabajo. Es bueno ver si tiene afiliaciones a la Caja de Salud y a las administradoras de fondos de pensiones como empresa, para evidentemente generar una proyección de que funciona formalmente y que existe una gran posibilidad de que van a cumplir con tus derechos laborales, tanto formales en el Ministerio de Trabajo mediante el contrato laboral y otros beneficios sociales, como los aportes al seguro de corto plazo, las cajas de salud, más importante que nunca hoy en una pandemia, y los aportes a las administradoras de fondos de pensiones, que es donde comenzamos a aportar para nuestra jubilación. Lógicamente esa tendencia de constitución de la empresa da un aspecto de seriedad. No puede garantizarlo, pero proyecta un ámbito de funcionamiento serio y formal por parte del empleador. También deberían tener un número de identificación tributaria, que lógicamente es un requisito para poder funcionar formalmente como una persona jurídica. Es también bueno fijarse en el proceso de selección, ¿no es cierto?, en la calidad del proceso de selección, el tipo de convocatoria. Ya hay convocatorias restrictivas en algunos casos, pero principalmente en el proceso de selección, en las entrevistas, etcétera, uno puede denotar qué tipo de, seguramente no al 100%, pero puede generar una proyección de cómo funciona más o menos esa empresa, y la calidez y la calidad de ese proceso de selección te puede generar una buena vibra para poder trabajar de manera adecuada. Obviamente también es bueno ver cuál es el nivel salarial en el que te están contratando. Es bueno ver el ingreso del salario, evidentemente, no siendo exquisitos, pero por lo menos exigiendo un salario mínimo, que es lo que la ley determina. Y la forma de pago, ¿no es cierto? La forma de pago, cada cuánto te pagarán, etcétera, etcétera, porque a los jóvenes muchas veces lo que se hace es pagarles en especie o darles un tipo de estipendio. Entonces, tú, dependiendo del momento en el que te encuentres, podrás analizar qué tipo de salario te están ofreciendo y cómo te lo quieren pagar. Y finalmente, es bueno fijarse los códigos y los manuales internos que por lo menos al momento de la inducción una empresa seria te efectúa. Lo estamos hablando de los códigos de ética, las políticas de acoso laboral, de igualdad salarial que tiene una empresa, ¿no? Porque todo esto está relacionado con los jóvenes que generalmente sufren de discriminación por edad, etcétera, y por lo tanto una estructura disciplinaria de la empresa que sea interesante también te puede marcar en una relación bonita y cómoda. Súper. Me parece muy interesante todas estas pautas que nos están diciendo y va a ser de mucha ayuda justamente a los jóvenes para que tengan esta información antes de presentarse a lo que es su primera entrevista muchas veces. Otra pregunta importante es, ¿cuáles son los principales derechos que tiene todo empleado? Los principales derechos que tiene todo empleado, sea joven o no, o sea, es decir, no hay una limitación de derechos por edad. Todos tenemos esos derechos. Lógicamente, al ingresar a trabajar, a veces
digamos, en tu primer empleo, a veces se tergiversan o te entorpecen los derechos porque más o menos te plantean la regla de que tienes que aceptarlo porque es tu derecho de piso y eso no es cierto, ¿no? ¿Qué derechos debería tener un joven al acceder a un empleo? Primero, el derecho a la estabilidad laboral, ¿no? Todos tienen un derecho en la Constitución, artículo 48, a que la relación laboral sea estable y no se viole esa permanencia de relación laboral, salvo que incumplas tu contrato o caigas en una causal de despido. El derecho al salario, importantísimo, ¿no? Y no solo al salario, sino al salario mínimo nacional, ¿no? A los jóvenes muchas veces se les priva de este derecho, se les hace una especie de aprendizaje, pasantía y otros, en el que no le pagan un salario y le hacen, digamos, pagar un derecho de piso bajo la retribución de la empresa de que le están enseñando a cómo trabajar. Eso tiene en principio, si quieres, un ámbito de justicia o de equilibrio, pero no puede ser permanente. Entonces, en algún momento, el joven tiene que acceder a un salario digno y se entendería que un salario digno es el mínimo nacional, por lo menos. Por lo tanto, un salario mínimo nacional pagado de manera mensual generalmente, ¿sí? El derecho a ser afiliado a las cajas de salud. Todo empleado tiene que ser afiliado a la caja de salud con mayor importancia hoy en una pandemia donde pueda atender las situaciones médicas que tenga y ser coberturado por este seguro. Inclusive los pasantes y los aprendices, que son figuras muy usadas para los jóvenes en sus primeras experiencias laborales, deben, por el reglamento al Código de Seguridad Social, deben estar afiliados a las cajas de salud. Así que sea empleado, aprendiz o pasante, tiene que tener una afiliación a la caja de salud. La afiliación a las AFPs. La afiliación a las AFPs es importante también. El aporte que comenzamos a hacer desde nuestro primer empleo a las administradoras de fondos de pensiones, a nuestra cuenta personal, para que después se nos otorgue una jubilación supuestamente digna. El hecho de trabajar 2, 3 años sin aportes ya nos está perjudicando porque estamos generando un desgaste físico y no estamos aportando para la jubilación. Tenemos el derecho a la indemnización, Decreto Supremo 110, es decir, que cada vez que comenzamos a trabajar empezamos a desgastarnos físicamente. Este es un desgaste natural, algo que puede sonar algo trágico, y es por eso que la ley te indemniza con un sueldo por año, un sueldo por cada año trabajado, o si trabajas menos de un año, desde los 90 días tienes derecho a duodécimas. Tienes el derecho al aguinaldo, que cada año debes cumplir 3 meses para adquirir ese derecho, que se lo paga en diciembre. El derecho a las vacaciones, que está en el artículo 44 de la Ley General del Trabajo, es decir que a partir del año de antigüedad tenemos derecho a 15 días de vacaciones por 4 años, desde el 5º año hasta el 10º año 20 días y desde el 11º año en adelante 30 días. Tenemos el derecho a las primas en empresas que obtengan utilidad, como el joven ha contribuido de alguna manera al logro de su utilidad, tiene derecho al pago de una prima anual, es decir, a un salario por año, dependiendo si ha existido utilidad. Y bueno, el derecho al desahucio si es que es despedido de manera intempestiva. Esos serían, digamos, el bono de antigüedad, el bono de antigüedad se lo adquiere a los 2 años de trabajo y estaba regulado en un decreto abrogado, pero igual es un derecho adquirido, que es el 21060. A los 2 años de antigüedad se paga sobre un salario mínimo nacional un determinado porcentaje que va creciendo de acuerdo a los años de antigüedad que tengas en la empresa, y finalmente el subsidio de frontera que se paga cuando trabajas dentro de los 50 kilómetros de fronteras internacionales, donde te pagan 25% de tu salario. Esos serían los derechos que obviamente, si tú ves, son bastante extensos, no los cumplen muchas veces con los jóvenes, pero son los que podríamos exigir. Súper, sí, justamente eso es muy importante, son los derechos que podríamos exigir. Eso para que lo tomen nota de justamente todo lo que está diciendo. ¿Cuál cree que son las situaciones usuales que pasan los jóvenes por ausencia de conocimiento del campo legal y cómo es que podrían informarse mejor? Creo que uno de los principales problemas que sucede en un país, lamentablemente de tercer mundo como el nuestro, es el informalismo, ¿no? O sea, la lógica del empresariado, la lógica boliviana, a diferencia de una lógica europea, por ejemplo, entiende que el joven, por la edad o por estar recién titulado, estar egresado, no merece, si quiere, una relación formal y tiene que pagar eso que ya voy mencionando varias veces, el derecho de piso, o introducirse a través de una pasantía, aprendizaje, lo que se ve más o menos como un regalo. Yo conozco a mi hermana, etcétera, ven esto como un premio y es por la costumbre, ¿no es cierto? Cuando en realidad el aprendizaje y la pasantía
son situaciones de aprendizaje técnico que deben durar máximo, no hay una norma que determine, pero por costumbre debería durar máximo de 3 a 6 meses. Pero hay casos en los que los jóvenes están 1 año, 2 años en pasantías, con el objeto de acceder a cargos formales. Entonces, primero es el informalismo. Existen empresas que no están constituidas formalmente y por lo tanto contratan a jóvenes que generalmente no hacen demandas laborales, porque lo que quiere un joven, ¿qué es? Su reputación y su recorrido laboral, comenzar a hacerlo. Entonces, cuando demanda la empresa, lo pierde como que su primera experiencia de empleo. Entonces, generalmente, por un índice, las demandas laborales se dan entre los 40 y los 50 años. Los jóvenes no demandan y por eso las empresas se aprovechan. Entonces, el informalismo, es decir, el contratar a un joven y no asignarle más que un pago de un salario, si se quiere, y no darle un contrato de trabajo, no afiliarlo a las cajas, no afiliarlo a las FPs, es el principal problema que tienen. El segundo es justamente la denominación de aprendizaje o pasantía. Es útil, es muy buena el aprendizaje y la pasantía para poder formar profesionales y además insertarme en el campo profesional, pero no debe ser una práctica permanente. Es decir, una pasantía que dure 1 o 2 años ya es una relación laboral, y ese es otro problema con el que se enfrentan los jóvenes, puesto que los empleadores se aprovechan de esa figura para poder mantener bajo una relación de pasantía esa relación y no generar incrementos salariales, bono de antigüedad, todos los derechos que les he mencionado. El tema de la discriminación por edad, ¿no es cierto? El joven ingresa, tal vez está, digamos, en una pasantía de recursos humanos y lo mandan a cargar cajas hacia otro lado. Es parte del juego. Pero cuando ya empieza a generar productos intelectuales, las personas mayores se sienten atacadas. Entonces empiezan a menospreciar el trabajo. Es muy, muy común, ¿no? La falta de experiencia, la edad, no implica que no seas un buen trabajador. De hecho, puedes ser un mejor trabajador que un trabajador ya aburrido y burocrático por los años en los que está en la empresa. Puede ser más innovador, etc. Pero te ven joven y la perspectiva es de que tienes que pagar ese derecho de piso y de que no tienes la experiencia para producir intelectualmente. Por eso es que un joven tiene que tener mayor personalidad para poder acceder a cargos, digamos, que tengan algo de mando, ¿no? Eso sí, y mucho foco justamente en lo que nos comenta acerca de las pasantías, ¿no? Porque es muy importante que todo esté regularizado y que por lo menos tenga un máximo de duración. Hemos estado hablando sobre los beneficios, nos ha comentado sobre los beneficios, derechos que tienen los jóvenes y los empleados como tal. ¿Qué sucede cuando no se les brinda ciertos beneficios? Cuando no se les brindan ciertos beneficios, ellos pueden demandarlos. Les mencionaba que el índice de demandas del sector de los jóvenes no es muy alto por esa primera experiencia, pero no está de más hacerlo, ¿no es cierto? O sea, no hay que entrar en esa lógica de miedo, si se quiere, y hay que activar. ¿Cuáles son las formas en las que se puede denunciar? Son 4 órganos que tienen competencia. El órgano ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo, donde se pueden hacer denuncias de reincorporación laboral o se pueden hacer denuncias de pago de beneficios sociales. El problema es que el pago de beneficios sociales en esta instancia solo es conciliatorio. La reincorporación sí tiene un tinte coercitivo. El otro órgano es el órgano judicial, que se está representado en 3. En el Tribunal Constitucional, que atiende a amparos constitucionales sobre procesos disciplinarios que se pueden seguir a los jóvenes o reincorporaciones que no sean cumplidas por el empleador. Tenemos el Poder Judicial, que está representado por los jueces laborales y los tribunales superiores de distrito, y además el Tribunal Supremo de Justicia, 3 instancias que van funcionando paso a paso, que ven las demandas laborales de beneficios sociales. Si quieren un resumen más práctico, temas de reincorporación cuando un joven es despedido, Ministerio de Trabajo, y si el empleador no cumple esa combinatoria de reincorporación que emite el Ministerio, un amparo constitucional. Temas de beneficios sociales, conciliación en el Ministerio de Trabajo. Si el empleador no quiere pagar en el Ministerio los beneficios, tendrán que irse a un proceso ordinario ante un juez laboral con una demanda laboral, obviamente asistidos por un abogado, que lamentablemente dura 3, 4, 5 años. Es un proceso muy, muy, muy largo, pero es el único proceso donde pueden pedir beneficios sociales. Adicionalmente, también pueden denunciar al Ministerio de Trabajo por infracción a leyes sociales. Es decir, pueden pedir una inspección
del Ministerio de Trabajo a la empresa, por ejemplo, por estar suscribiendo contratos civiles, que es otro de los problemas, es suscribir contratos civiles con los jóvenes, no otorgándoles ninguna condición laboral, haciéndole perder todos sus derechos sociolaborales, ¿no? Contratos de consultoría, de servicios. Y, por ejemplo, ahí se podría denunciar al Ministerio de Trabajo, que haría una inspección y multaría a la empresa por infracción a leyes sociales por cada violación efectuada. Esos serían los mecanismos que tendrían para poder denunciar sus derechos laborales incumplidos. Perfecto. Justamente la siguiente pregunta era dónde se puede acudir si los derechos laborales se vulneran. Entonces serían esos lugares y tal vez si es que nos podría dar como un resumen rápido de cuál sería el proceso así, pero con sus palabras bastante sencillas para que puedan entender y también que les pierdan un poco del miedo a justamente entrar a estos procesos. Claro que sí. Voy a explicar principalmente el del Ministerio de Trabajo porque los otros son bastante complejos, bien técnicos. El Ministerio de Trabajo lo que pueden hacer es se va al ministerio, se saca una ficha como si estuviera haciendo un banco y te van a asignar uno de los inspectores de la Jefatura de Trabajo, que son aproximadamente unos 7 u 8. Esperas, ese inspector te va a atender y a él le plantearás todo lo que está pasando. Harás tu denuncia verbal, no es una denuncia escrita. Se le comentará las violaciones que estás sufriendo. Ese inspector lo que va a hacer es emitir una citación al empleador para que acuda ante el inspector de trabajo, ya sea para verificar beneficios sociales o para ver si se lo tiene que reincorporar al trabajador. Se le da la citación al joven y él irá a la empresa y tendrá que dejar, ya sea por sí mismo o por un tercero, la citación. Se determina una audiencia en la cual se presenta el empleador y tanto el empleado como el empleador exponen sus argumentos y el Ministerio de Trabajo emite o una solicitud de pago de beneficios sociales que solo es voluntaria, no es obligatoria, o una combinatoria de reincorporación al puesto de trabajo que sí es obligatoria. Entonces se la notifica al empleador bajo una resolución administrativa y si no la cumple podrán plantear un amparo constitucional. El amparo constitucional se plantea, ya es una acción bastante técnica, si se quiere, con un abogado que se la plantea ante las salas constitucionales de la ciudad de La Paz, que ven el amparo y prácticamente en 48 horas de que ingrese ese amparo, los llaman al empleador y al empleado, cada uno expone otra vez sus partes o sus posiciones y emiten en esa audiencia su resolución que ya es obligatoria. No la cumple el empleador, tiene delito penal por incumplimiento de resoluciones constitucionales. Y el proceso judicial es una demanda laboral ante un juez laboral que admite la demanda y genera todo un proceso básicamente de contestación de la demanda del empleador, periodo de prueba y resolución final. Básicamente, de manera resumida, ese sería el procedimiento que se instauraría. Súper. Y bueno, como hemos podido escuchar ahora, requiere todo su proceso y bueno, esperemos que no llegue nadie que esté viendo esto a esa instancia. Lo importante es justamente saber toda esta información para tomar con mucha atención a qué empresas estaría postulando y con quién estarían firmando su primer contrato de empleo. Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo y espero que toda esta información sea de mucha utilidad para todas las personas que nos están viendo. Sí, nos gustaría que nos pueda dar un mensaje para todos los jóvenes que están buscando su primer empleo. Claro que sí. El mensaje es tener siempre confianza en sí mismos. Creo que conocer los derechos laborales, esta iniciativa que ustedes tienen es excelente porque uno puede ingresar ya conociendo qué es lo que merece y lo que debe tener. Lo que les recomiendo es esperanza, es emprendimiento, es confianza en sí mismos. La energía que desprende esta edad es evidente y eso es lo que tiene que entrar, la creatividad, la innovación, el emprendimiento, la seguridad. Obviamente uno tiene miedo al ingresar al primer empleo porque no conoce, etcétera, pero uno tiene que tener confianza en sí mismo, tener esa energía a ponerla en el trabajo, innovar, participar y hacerse presente, ¿no? No dejar que el empleador o que nuestro propio carácter nos socape, nos haga menos solo por el tema de que sea el primer empleo, tengamos determinada edad. Ese emprendimiento tiene que existir y seamos inteligentes para acomodarnos a las situaciones. Si vamos a ir
con una lógica de que merecemos todo, no funcionará. Tampoco funcionará si vamos con una lógica de aceptar todos los abusos. Entonces, ese equilibrio de conocer la norma, saber cómo actuar, saber los mecanismos de denuncia, no nos debe llevar tampoco a una actitud caprichosa. Veamos qué posibilidades hay, las analicemos, analicen el tipo de puesto, etcétera, nos acomodemos por un tiempo y después podremos exigir también las formalidades correspondientes. Creo que un equilibrio al momento de analizar la oportunidad de trabajo es importante.